Muy buenas noches, hermanos. Tengo mucho gusto. Mi nombre es Eric Escobedo. Soy de la iglesia de Shela. Tengo el privilegio de poderles compartir el devocional que hemos venido trabajando con Pablo. Pablo, muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por enseñarnos todo lo que pues, Dios puso en tu corazón que nos enseñaras. Y gracias de verdad porque creo que cada punto nos ha llevado a poder aprender un poco más de cómo estudiar la Biblia de manera correcta y también la responsabilidad que tenemos de poder compartirla a los hermanos de una manera excelente, ¿no? Como a Dios le agrada. Entonces, muchas gracias, ¿verdad? Y pues quiero compartirles el devocional que hoy les traigo. Vamos a estudiar lo que es Filipenses 2, del 12 al 16. Es el segmento de la escritura que yo me enfoqué, ¿verdad? Y menciona acá una parte importante, ¿no? Pues Filipenses es una carta de Pablo, que escribió Pablo mientras permanecía en la cárcel, y él escribía al pueblo de Filipenses, que era un pueblo que lo amó, un pueblo que lo amó, un pueblo que le entregó, un pueblo que le mandaba, que constantemente intercambiaba o que le mandaban recursos económicos para que él pudiera seguir evangelizando en otros lugares. Capítulo 2, del 1 al 11, les menciona las características de Jesús, ¿no? Y a la hora de mencionarle las características de Jesús, les dice pues que él no se aferró a su ser de Dios, que vino, se humilló, se entregó y fue obediente hasta la muerte en la cruz, ¿verdad? Al terminar esto, empieza ya el versículo 12, donde menciona cómo realmente ellos tienen que vivir, ¿no? Y hace la comparación de la vida de Jesús a cómo la vida de un discípulo, ¿no? Y vamos a empezar, y pues en el versículo 12, Filipenses 2:12, y menciona, y pues el primer punto que quiero comentarles es haciendo efectiva mi salvación con temor y temblor. Dice Filipenses 2:12, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Según la versión Dios habla hoy, menciona hacer efectiva nuestra salvación, ¿no? Hacer efectiva. ¿Qué significa hacer efectiva? Y quiero darte acá una pequeña ilustración, ¿verdad? Hacer efectivo, me pongo a pensar que puede ser como hacer efectivo un cheque. Te dan un cheque prefechado, y te dicen para fin de mes lo puedes cobrar, ¿no? Tú lo tienes, pero hasta fin de mes vas a saber si tiene o no tiene fondos, ¿verdad? Y al cambiar el cheque, haces efectivo el cheque, ¿no? Dejas un papel y te dan efectivo. Yo veo y comparo mucho de repente la salvación con eso, ¿no? Nuestra vida puede ser ese cheque prefechado que al momento de que llegue la hora, ¿no?, del juicio final, ahí se va a ver si pudimos o no hacer efectiva nuestra salvación, ¿no? Si tiene o no tiene fondos, si cubrimos o no cubrimos nuestros hechos, nuestra fe, si todo eso agarrado de la mano cubre o no nuestra salvación, ¿no? Entonces ese es un punto que podemos verlo, ¿no? Y yo creo que hacerlo efectivo implica mucho, ¿no? Implica mucho. Otro punto, con temor y temblor. Es increíble, yo en lo personal muchas veces no he podido explicar muy bien esta escritura de llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor. Ahorita, pues, estudiando a esto, temor, dice que el temor es un verbo, ¿no? Y se denomina como un sentimiento de angustia, de inquietud, que nos impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañino, arriesgoso o peligroso. Entonces, imagínate, tener un temor es más que un hecho, es algo de pensamiento, ¿no? Cuando tú temes, de repente no está pasando nada, pero en tu mente tú tienes ese pensamiento de temor, ¿no? De angustia, de no puedo hacer esto, de estar atento. Entonces, a la hora de poder, cuando la Biblia dice llevar a cabo nuestra salvación con temor, se refiere a poder llevar nuestra salvación con atención, a estar atentos, a que todo pensamiento pueda estar juzgado a si me ayuda o no me ayuda, ¿no? Estar atentos y tener ese temor a perder esa salvación. Creo que es como cuando tenemos algo bien importante en nuestra vida, tenemos el temor de perderlo. Ese temor es nuestra salvación. Primer punto. Y otra, con temblor, ¿verdad? El temblor también es un verbo, pero ese verbo es un verbo que se siente, ¿no? Todos sabemos que es un temblor, o cuando estamos muy nerviosos, o cuando hace mucho frío, ¿no? Temblamos y se siente, ¿no? ¿Qué es lo que hace un temblor? Nos despierta, ¿no? De repente estás en medio de la noche y tiembla. ¿Qué es lo primero que haces, no? Despertarte, estar atento. Entonces, llevar a cabo nuestra salvación con temblor significa también estar atentos,
¿no? A movernos. Entonces, cuando dice la Biblia, llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor, hermano, te está hablando, o nos está hablando, de poder llevar nuestra salvación no solo con el pensamiento, sino también con nuestros hechos. Que exista una coherencia entre lo que yo pienso, entre lo que yo hablo, entre lo que yo sé y también entre lo que yo practico, ¿no? Entre lo que yo llevo a cabo diario en mi vida, ¿no? Desde temprano, desde despertar, desde mi tiempo con Dios hasta la noche al acostarme, ¿no? Yo tengo que no solamente saberlo, hablarlo, sino también vivirlo. Ahora, llevar a cabo y hacer efectiva mi salvación con temor y temblor. ¿Pero cómo? ¿Qué hechos necesito hacer? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo puedo estar atento? Nuestro segundo punto, Dios es quien produce en nosotros nuestra obediencia. Y lo vamos a ver en el versículo 13 del capítulo 2 de Filipenses. Dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Dice que Dios es quien produce. Hermano, cuando dice acá que Dios es quien produce, quien mueve, ¿no? Es el director de nuestra obra, es el director de nuestra película. Quiero darte un ejemplo acá de ilustración. Te voy a mostrar la imagen de lo que es la producción. Lleva ciertos pasos, es un proceso. Tú y yo somos un proceso de Dios. Y dentro de esos procesos son 4 principales, ¿no? Uno de esos es la preproducción. Lo que se lleva en la preproducción son acciones requeridas antes de que se comience a grabar un proyecto. Hermano, ¿qué etapa es la preproducción en nuestra vida? Puede ser la vida desde cero, desde que nacimos, hasta el momento en que nos bautizamos. Ese momento cuando empezamos a estudiar la Biblia, ese momento donde empezó a cambiar las cosas que estaban malas y empezamos a refinarlas en las cosas qué cosas debo hacer, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que el director quiere que yo cambie, qué cosas son las que el director me pide para que yo pueda llevar esa vida. Hermano, esa etapa de preproducción es una etapa bien importante a la hora de poder crear una película. Si dentro de la película no está bien hecha esa preproducción, no hay un guión claro, no hay un guión que sepa cuál es el inicio y cuál es el final, la película no tiene sentido, ¿no? Hay muchas películas que salen al cine, pero no tienen ese impacto. ¿Por qué? Porque simplemente no tienen una visión clara. Y realmente eso es lo que Dios quiere de nosotros, una preproducción clara. Hermano, tú y yo tuvimos una inducción excelente al momento de estudiar la Biblia, y esa inducción nos puede ayudar a poder renovarnos día con día, ¿no? La producción. En la producción es luces, cámara y acción, ¿no? Es cuando ya se lleva a cabo la película, y en nuestra vida puede ser el momento en que después de bautizarnos, ¿no? Cuando ya salimos al aire, ¿no? Cuando ya empezamos a vivir como discípulos, ya la actuación empieza, ya la actuación está dirigida, ya la actuación está guiada. ¿Cómo estamos viviendo nuestra producción? Hermano, tú eres el que dirige tu producción, ¿no? Dios, increíblemente, a pesar de que Él es el que nos dirige, Él es el que nos guíe, tú y yo somos los que tomamos la decisión de cómo vivir, de qué hacer, de si vamos bien o si vamos mal. También, ¿no? Dios es el que nos guía. Y la postproducción, la construcción de la narrativa del producto mediante su edición y montaje. La postproducción es cuando ya van los efectos, va todo lo que va después de la actuación, ¿no? En esta parte, pues puedo mencionarte, de hecho va la postproducción y la distribución van de la mano, ¿no? La distribución es pues cuando se va y se entrega todo. Te digo, es con el momento en que tú y yo empezamos a compartir nuestra fe, ¿no? Es el momento en el que lo que nos compartieron a nosotros empezamos a compartirlo a los demás. Y dice la Escritura que Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer, ¿no? Son otros 2 verbos. El querer, ¿no? Cuando queremos algo, pero yo puedo querer tener un avión y no lo tengo, ¿verdad? Pero el hacer es el ya tenerlo. Y Dios es quien da a nosotros tanto el querer compartir nuestra fe, el querer mejorar nuestra vida como discípulos, pero también nos da el hacer, ¿no? Lo que yo hago, cómo lo mejoro, y todo lo que puedo yo lograr hacer dentro del reino, Dios es quien produce todo eso. Obviamente, para que podamos hacer eso, nosotros tenemos que ser esa masa que se deja moldear por Dios. Necesitamos dejarlo así, ¿no? Dice también, para que se cumpla su buena voluntad, la buena voluntad de Dios, ¿no? Para que se cumpla su buena voluntad. ¿Cómo puedo hacer yo la voluntad de Dios? O cumplir, o ver si mi vida está dirigida a la voluntad de Dios, si no regreso al guión,
¿no? ¿Cuál es el guión de nuestra vida? La Biblia. La Biblia es la que nos inspira, la Biblia es la que nos guía. Y hermano, al leer nuestra Biblia, entendemos cuál es el guión de nuestra vida, cuál es nuestro rol como discípulo. Si no leo mi Biblia, si no la estudio, si no la medito, de nada sirve que yo pueda decir soy discípulo, si no vivo como tal. Hermano, yo te animo a que tú puedas pedir el favor de Dios, que lo pidas constantemente, que pidas el favor porque Él es el que está produciendo en nuestra vida. Pidámosle lo que nosotros soñamos, pero también pidámosle que sea su voluntad en nuestras vidas, que Él sea el productor y que nosotros seamos esa masa, ese material disponible para que Él pueda trabajar. Tercer punto, brillar como estrellas en el firmamento, en el versículo 15. Dice, para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Filipenses 2:15. Para poder brillar hay requisitos. Y Pablo lo sabía y Pablo lo menciona aquí al inicio. Dice, para que sean intachables y puros hijos de Dios. ¿Cuáles son esos requisitos para poder brillar? Ser intachables y puros, sin culpa. Imagínate qué gran requisito para poder brillar, ¿no? Tener que ser puros, tener que estar sin manchas, ¿no? Intachables, sin culpa. Yo creo que lo hemos visto y lo hemos vivido de repente cuando queremos compartirle algo a alguien y de repente a nosotros nos está costando, ¿no? Es difícil poder compartirle a alguien que no mienta cuando yo miento. Es difícil decirle a alguien que haga algo cuando yo no lo hago. Entonces, por eso es importante que nosotros seamos intachables y puros, sin culpa. Obviamente no podemos ser perfectos, pero en la manera de lo posible tenemos que pedirle a Dios y tenemos que actuar de tal manera que se vea que nuestro cristianismo no solamente lo sabemos y lo hablamos, sino que también lo vivimos de una manera clara. Ser obedientes a Dios. Si somos esto, vamos a poder brillar en medio de una generación torcida y depravada, dice la Biblia. Y es increíble porque no es necesario que te dé ejemplos de esto. Yo creo que todos vivimos en medio de una generación donde fácilmente vemos en cada esquina personas fumando, en drogas, inmoralidades. Estamos en medio de una generación torcida y depravada. En ella dice, nosotros vamos a poder brillar. Jesús, Dios quiere también que nosotros brillemos. Y no es difícil brillar, hermano. Tú y yo tenemos hoy la herramienta, tenemos el guión, tenemos la producción que Dios nos ha venido dando y podemos brillar en medio de esta generación. Solo tenemos que decirle a Dios, aquí estoy, soy materia dispuesta para que Él actúe en nosotros. Brillar no significa, o significa más bien no dejarnos influenciar por esta generación. Yo sé que a veces es complicado porque muchas veces nos dejamos influenciar por un amigo, ¿no? Y de repente a veces tenemos a alguien que nos agrada mucho y de repente en el mundo y nos dejamos influenciar de repente por un mal carácter, por palabras obscenas, malas palabras. Hermano, no tenemos que dejarnos involucrar en esto. Tenemos que ser intachables. Nuestra mentira, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Necesitamos ser personas que brillen. Cada vez que tú hagas un bien, cada vez que tú brilles, te reto que tú puedas cargar invitaciones de tu iglesia siempre, ¿no? Y cuando tú brilles, cuando logres ayudar a alguien, cuando logres hacer algo, que vean que no brillas porque tú eres así, que brillen porque vean que tú brillas porque Dios te hizo cambiar, porque Dios hizo ese cambio en ti, te cambió el chip, que tú brillas no con luz propia, sino con la luz que Dios te da. Hermano, yo te reto que puedas llevar esas invitaciones, en serio, anima mucho a las personas que están afuera. Allá afuera también hay personas que están esperando una invitación, una palabra de ánimo, una palabra de Dios. En serio, compárteles. Es difícil a veces compartirles, pero créeme, después de que lo haces, te sientes muy bien. Incluso las personas necesitan escuchar de Dios, necesitan escucharte hablar de Dios. Hay mil maneras de brillar. Y yo te pregunto hoy, ¿cómo tú vas a brillar? ¿Cómo vas a brillar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a ser la diferencia? Después de estudiar Filipenses 2, 12, 16, te dejo con estas aplicaciones a tu vida, ¿verdad? Y te los dejo como conclusión también, que puedas hacer efectiva tu salvación no solamente con tus pensamientos, también con tus hechos. Que haya coherencia entre lo que dices y entre lo que haces. No solamente en público, también en privado, que haya mucha coherencia. Pedirle a Dios que produzca sus obras en nosotros. Recuerda, estamos en producción todavía. Somos una obra en producción aún. Pídele a Dios que podamos nosotros brillar, ¿no? Recuerda, ahorita estamos entre luces, cámara y acción, ¿no? Entre prueba y error, pero que hayan menos errores,
Intenta que tu vida sea esa producción, que al final de tu vida la puedan ver con Dios, una película, que sea la película de tu vida y que puedas decir, me encantó, me fascinó, me encanta esa película, que tu vida pueda ser esa. Y por último, hermano, brilla, brilla, brilla y brilla. Nunca dejes de brillar. Brilla donde quiera que vas, lleva invitaciones, invítale a las personas, háblale de Dios. La gente necesita, las personas necesitan escuchar de Dios. Hermano, es increíble, Filipenses 2, 12, 16, cómo Pablo anima a los hermanos. Es increíble ver cómo Pablo les menciona cuánto ellos tienen que brillar en medio de una generación torcida. Y como te digo nuevamente, Pablo le hablaba a una iglesia que no tenía muchos errores, que era una de las pocas iglesias que lo apoyaba económicamente. Y en medio de todo esto, pues Pablo les dice aún más, sigan brillando. Hermanos, si tú hoy no brillas, ponte a pensar qué es eso que te interrumpe para poder brillar. Nunca es tarde, la producción todavía sigue, ¿no? Tenemos vida, la producción todavía sigue, podemos hacer un cambio y poder al final presentar una obra increíble a Dios, ¿verdad, hermano? Y si tú sigues brillando, no te canses, sigue brillando, sigue puliéndote, porque sin duda siempre hay cosas que necesitamos mejorar. Hermanos, esto era lo que yo te quería compartir. Gracias por escucharlo, gracias Pablo por todo el tiempo y pues que la honra sea para Dios. Amén.